¿Te ha pasado alguna vez que recibes una mirada de esa persona que tanto te gusta y sientes como que te da un vuelco en el corazón y te llenas de mucha emoción? ¿O te ha pasado también que recibes ese mensaje de esa persona que tanto habías estado esperando a recibir sus noticias, y cuando recibes ese mensaje sientes que como una especie de emoción, palpitaciones en el corazón, pero también algo en el estómago? Y de pronto, sin darte cuenta, te imaginas ya en un futuro con él o con ella, viviendo la película que tanto estás esperando vivir a su lado. Ilusionarse rápido no es sinónimo de que seas ingenua o ingenuo. Muchas veces nos quiere decir que es una necesidad que tenemos de ser vistos, de ser aceptados como somos, de ser amados por alguien. Hoy quiero hablarte de ese impulso que sientes aun cuando no sabes si lo que sientes es real. Quédate conmigo en Emperréate y juntos vamos a descubrir qué se esconde detrás de las señales que a veces nos da nuestro cuerpo y cómo a través de su inteligencia podemos saber qué es lo que nos está ocurriendo. Y el día de hoy, así, sin tanta proyección, sin tanto producirme, ¿no? Ponerme maquillaje y demás, decidí mejor hacer esta pequeña charla contigo de esta forma, más como al natural, más como soy yo, porque justo venía haciendo un ritual que tanto me gusta, que es el momento en el que tengo para mí, que es el momento que tengo para hacer ejercicio. Cuando hago ejercicio, justamente siento que es un momento en donde puedo estar conmigo, donde realmente puedo conectar, digámoslo así, como visibilizar cómo se está sintiendo mi cuerpo, si se siente muy cansado, si se siente muy agotado, o si hay algo que le está doliendo de más, o por ejemplo, inclusive hasta las mismas emociones puedo detectarlas perfectamente. Mi estado de ánimo lo puedo detectar muy bien, porque hay veces en las que estoy bajoneada desde el estado de ánimo y efectivamente no quiero hacer nada de ejercicio y decido que pues no lo voy a hacer, ¿no? Pero hay veces, por ejemplo, en donde digo, aún así estoy bajoneada y no tengo ganas de hacer ejercicio, pero digo, está bien, lo hago y lo tengo que hacer porque es parte de un ritual para mí misma, para estar bien conmigo, para que pueda como sentirme mejor. El cuerpo muchas veces nos dice muchas cosas que justamente nosotros no sabemos cómo decirlas, cómo expresarlas. De ahí entonces que te puedo regalar esta frase. Hay dolores que no necesariamente vienen del cuerpo. Muchas veces hay dolores que vienen del alma. Este episodio está dedicado a todas esas veces en las que sentiste ansiedad, en las que llegaste a sentir que no podías dormir, como insomnio, y en donde a veces te enfermaste porque no pudiste expresar a tiempo lo que tu alma te estaba intentando decir, o lo que tus sentimientos, digámoslo así, te estaban diciendo en ese momento, pero tú de pronto quisiste racionalizar lo que sentías. Porque muchas veces lo que
necesitamos no es tanto como comprender qué es lo que nos está pasando. Es decir, muchas veces no necesitamos que alguien nos diga o nos explique qué es lo que estás sintiendo, sino todo lo contrario. Necesitamos alguien que simplemente esté a nuestro lado, escuchándonos con atención y esté en su presencia ahí con nosotros, que conecte realmente con lo que estamos sintiendo. De ahí por ello que muchas personas llegan a ocupar ciertas terapias alternativas en donde buscan de verdad tener esa verdadera conexión con estos sentimientos, con su alma, con su espíritu, o bueno, con lo que tú le quieras llamar, o en lo que tú quieras creer. Porque no solamente basta con entender el problema en sí. Muchas veces el problema ya lo sabemos, pero a veces queremos conectar realmente con una necesidad que tenemos desde el interior. Y sí, o sea, por ejemplo, te podré decir que a mí me ha funcionado. En su momento a mí me llamó la atención aprender sobre la meditación, sobre el mindfulness, sobre las prácticas budistas y eso a mí me llamó mucho la atención porque encontré un espacio a donde podía entender esa parte no solo emocional, sino esa parte también espiritual. Claro que hay diversas corrientes y cada quien, yo creo que es una búsqueda muy personal. No obstante, quiero también decir que no precisamente ahí encontré todas las respuestas. Creo que entre llevar terapia y asistir a sesiones con psiquiatra y también llevar cierta medicación y también llevar un poco de esta parte holística, todo eso me ayudó en conjunto a resolver muchos de los problemas que tenía en ese entonces. Entonces, en esta plática pues quiero que nos centremos básicamente en hablar un poco de la primera parte que yo le llamaría, que sería como el reconocer cuando tienes una necesidad emocional. Oh, sí. Y cuando quieres expresarla a través de los sentimientos, pero también el cuerpo como influye aquí y te puede ayudar a conectar un poco más con estas emociones y a descubrir un poco qué es lo que estás sintiendo. Y es que muchas veces el cuerpo nos habla si ponemos atención a través de síntomas. Y estos síntomas, Quiero aclarar que no soy médico. No soy médico especialista como para hablarte de la parte médica en la que o por la cual te llegan a pasar ciertos síntomas. Muchas veces nuestra mente tiende a tener ciertas preocupaciones, ciertas situaciones se llegan a dar en nuestro día a día y nuestra mente llega a sentirse muchas veces desequilibrada o tensa. Y esto puede derivar en algunas sintomatologías, como por ejemplo el estrés. El estrés, ya como tú sabes, es algo que nos hace sentir que tenemos una excesiva preocupación. Y este estrés, digámoslo así, emocionalmente hablando, puede acumularse, podría desencadenar el hecho de que tengamos algún padecimiento mayor también, donde ya no solamente tenemos estrés como tal, tenemos una ansiedad, es decir, algo todavía más profundo, algo más fuerte dentro de nuestra psique y dentro de nuestro cuerpo. A veces
digámoslo así, que no un síntoma va aislado, sino que muchas veces es el conjunto de muchas cosas que nos han pasado. Y esto me lleva a pensar en lo siguiente, que el cuerpo no miente, sino que traduce literalmente lo que hay dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros pensamientos. Muchas veces traduce nuestro cuerpo lo que nuestra mente está tratando de evitar. Y es ahí donde tenemos que ir más profundo, más al interior de nosotros, porque estos pensamientos pueden estar derivados de una tristeza profunda que no hemos logrado descubrir, o también de un miedo que no hemos hecho todavía consciente. Te quiero poner un ejemplo de cómo mi cuerpo me habló a mí en una situación donde yo sabía que pues eso era porque había algo que definitivamente, yo diría médicamente, no tendría otra explicación. Ahora, que si hay algún médico por aquí me puede decir y nos puede dar luz y me puede explicar qué fue lo que pasó, o si tú en los comentarios me quieres decir, pues eres bienvenido de ponerlo en los comentarios. Yo encantada de que me comentes, porque por cierto me hacen falta comentarios, chicos. ¿Dónde están esos comentarios? Quiero verlos. Bueno, ya, vamos a dejarnos de cuentos. Te voy a contar las cosas tal y cual y cómo se dieron y cómo estuvieron. En fin, para eso estamos, para platicar, para ser abiertos, para abrirnos, y no le tengo miedo al éxito. Bueno, resulta que me fui con este chico. Este chico realmente me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención, era muy atractivo para mí físicamente y pasamos la noche juntos. Después de que pasamos la noche juntos, me pareció que fue una noche formidable para mí, espectacular, ya te imaginarás. Si no, te lo dejo a tu imaginación y a tu criterio. ¿Qué hiciste, mija? Pero todo estuvo bien. A la mañana siguiente me seguí quedando en la casa de este chico y pues obviamente en ese momento yo estaba con él. Y cuando yo estaba con él, de pronto digamos que se rompió ese ambiente, esa atmósfera de tranquilidad, de sentirte querida por esa persona, la atmósfera del amor, digámoslo así, que se rompió por completo. Y se rompió por completo porque recuerdo que en ese momento, justo cuando me estaba dando un beso, me acuerdo que de pronto el chico tuvo una reacción extraña. Y la reacción extraña fue la siguiente. Me miró y me dijo, es que estoy pensando en mi ex. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que estás pensando en tu ex? ¿Cómo en este momento tan importante para nosotros estás pensando en tu ex? Y me dijo que se disculpaba y ya sabes, ¿no? O sea, trató de poner muchas excusas para, yo creo que como evitar el momento realmente penoso de esa situación, o de ese momento que teníamos ahí. Y total, que yo le dije, ok, está bien, ya sabes, yo traté como de borrar esa situación de mi mente y hacer como si nada pasara. Evidentemente ¿tú cómo crees que yo me sentí? Me sentí súper mal, me sentí peor que nadie. O sea, me sentí como si realmente no estuviera siendo importante mi presencia ahí con este chico. Sin embargo, yo no se lo quise demostrar.
Yo me quise hacerla fuerte y yo decidí no mostrar que me sentía muy mal y que no quería que él supiera lo mucho que eso o ese comentario me había tocado en el alma, me había herido. Entonces, después de esa situación, cuando abrí la puerta del baño, descubrí otra cosa que realmente no me gustó. Lo que descubrí fue que descubrí algo que era de una chica. Y eso me hizo pensar que yo no era la única persona con la que salía este chico en cuestión. Y una vez más me sentí muy mal, me sentí como utilizada, me sentí poco valorada, me sentí muy frustrada porque no era capaz de decir lo que sentía, no era capaz de nombrar siquiera qué era lo que yo no aceptaba de esa forma de ser de él, de lo que había pasado entre nosotros. Inclusive no podía ni siquiera saber o nombrarlo. Y bueno, yo tenía bastantes expectativas con respecto a él. Digámoslo así, que el chico me gustaba bastante como para que yo quisiera formalizar una relación con él. Pero después de ver esto, evidentemente que se me quitaron las ganas. Y fue así como decidimos cada quien despedirnos y yo me fui a mi casa. Y en el transcurso del momento en el que me estoy yendo yo hacia mi casa, decido irme a tomar un café porque no había desayunado y quería tomarme algo. Cabe destacar que yo no me sentía mal, no tenía ningún dolor de estómago, o sea, no sentía nada. Solamente pues era este sentimiento que era una constante en mí, que es el que ya te describí, un sentimiento de rechazo, un sentimiento de desaprobación, un sentimiento de que algo no estaba bien. Entonces pues yo me voy a este lugar y pido recuerdo que era un matcha. Entonces tomo el matcha y estoy ahí pues disfrutándolo. Pero recuerdo que minutos, y digo, no vamos a decir minutos porque no fueron muchos, sino casi fue después de que me lo terminé, empecé a sentir una sensación de asco, una sensación de querer vomitar. Y fue ahí en ese entonces cuando me quedé pensando, ¿qué está pasando? Realmente tenía ganas de vomitar, realmente tenía ganas de sacar todo lo que estaba sintiendo, ¿no? Todo el desagrado. Cuando llegué a mi casa, pues obviamente no vomité ahí, pero sí tenía mucho asco. Y cuando llegué a mi casa, porque pues ahí ya te imaginarás yo corriendo, realmente ahí fue cuando me vomité en serio, saqué todo. Y solo recuerdo tener ese sentimiento tan profundo de rechazo, de asco, que al final después lo relacioné, y digo así, yo lo relacioné
con ese sentimiento de rechazo hacia esta persona y hacia lo que había pasado con ella momentos atrás. Digámoslo así, que fue como esta parte en donde mi cuerpo claramente me dijo que yo había algo que no estaba bien de esta situación que me había pasado, que era esta situación emocional por la que yo había pasado. Lo único que te podría decir es que sí tenía un rechazo muy grande, que sí en ese momento me produjo malestar emocional y que ese malestar emocional al final del día derivó en esta situación donde yo, todo mi ser, todo mi cuerpo no estaban soportando esa situación y yo terminé vomitando. Y eso es todo lo que te puedo explicar de mi experiencia. Pero claro que te puedo dar otros ejemplos. Hay un ejemplo que te puedo decir, el que es muy, muy claro y nos ha pasado a todo el mundo, que es cuando tienes excesivo estrés y tienes días y días en donde necesitas pagar algo y no lo has pagado, por ejemplo, o tienes un cúmulo de muchas tareas pendientes que tienes que hacer. De pronto pues te duele mucho la cabeza y hay personas que pues sufren también de migrañas o dolores. Y no quiero descartar como vuelvo a decir, no quiero descartar la parte médica. Simplemente solo quiero decir que hay situaciones en las que tu cuerpo te dice, y es muy sabio, y te dice que hay algo que no está marchando bien en ti y que tenemos que hacerle caso muchas veces a esas señales que nuestro cuerpo nos está indicando, para entonces sí poder ir con un médico y poder ir con un terapeuta si es que tenemos los medios, pero hacerle caso a nuestro cuerpo. Muchas veces nos quedamos callados por ese miedo que tenemos a no ser escuchados con empatía, por ese miedo que tenemos a no expresar lo que realmente estamos sintiendo. Pero lejos de que esto sea algo que nos puede ayudar, realmente estamos haciendo todo lo contrario. Y esto quiere decir que creemos que ya se nos pasará, que esto se nos olvidará con el tiempo, y entonces aminorizamos todo lo que estamos sintiendo y lo que nuestro cuerpo, o el malestar que nuestro cuerpo está sintiendo. Y a veces queremos adormecer esa parte. Muchas veces la adormecemos. Hay algunas personas que adormecen esta parte simplemente con ir al médico. No digo que sea malo ir al médico, creo que es bueno ir al médico, pero que dicen, ok, voy a ir y voy a tomarme la pastillita para que me quite el dolor de cabeza, pero no sabemos de dónde viene todo ese dolor, sin saber realmente de dónde viene todo ese dolor de cabeza. Y es ahí cuando yo creo que sí sería importante tener una revisión generalizada, es decir, no quedarnos solamente con la idea de que es un síntoma como tal, ¿no? Que solamente puede ser médico. También creo que es importante darle importancia a la parte emocional, es decir, que al momento en el que tú vayas con el médico, tú también le digas a tu médico, me pasa esto, también me he sentido de esta manera, para que él pueda tener un mayor panorama de cómo está la situación y te pueda canalizar con los especialistas que realmente debes de ser canalizado. Esto es, si requieres muchas veces no solamente de la atención médica, a veces se requiere también de la atención psiquiátrica, y creo que eso es importante, porque a veces el autoabandono
emocional se llega a volver crónico. Y se llega a volver crónico cuando solamente estamos minimizando todos estos síntomas que estamos sintiendo, donde estamos solo alargando el proceso de el alivio para nosotros mismos y después se vuelve cada vez el padecimiento más y más fuerte. Y bueno, para empezar, como punto número 1, primero es muy importante que aprendas a escuchar tu cuerpo. Es decir, anota todas tus emociones, anota todos los sentimientos que tienes. Lleva una agenda emocional a donde puedas anotar cómo te estás sintiendo, lo que tienes. Es un registro muy importante. Pero también otra de las cosas que tienes que hacer es anotar todos tus síntomas. Anota también todos tus síntomas para que si tienes, por ejemplo, insomnio, pues anotes que tienes insomnio. ¿Cuántas veces te levantas en la noche para que puedas registrarlo? Eso creo que sería muy importante. Ya con eso tú le vas a dar un panorama al médico tratante de cómo te estás sintiendo y además también no solamente le das el panorama de la sintomatología que tienes física, sino también emocional. Y con esto le vas a dar, créeme, una gran ayuda a él para ser más certero en su diagnóstico, para que pueda saber cómo poder ayudarte. Es importante aprender a escucharte con compasión. Si bien es cierto, muchas veces lo que menos hacemos es ser compasivos con nosotros mismos. Entendernos es difícil para nosotros. Queremos que siempre nos entienda alguien más, pero nosotros mismos escucharnos sin juzgarnos es difícil. Entonces creo que sí es importante que antes que te juzgues, antes de que te critiques, antes de que te digas, sí, estoy mal o me siento mal porque hice algo que no debí de haber hecho. Como en mi caso, por ejemplo, yo sí me juzgaba, ¿no? Con esto que te conté. Decía, Es que sí, yo pa' qué, de tonta, pa' qué de bruta me voy a ir ahí con este cuate, sin saber todo lo que se supone que tendría que saber de él, ¿no? siempre había algo que no había hecho que debí de haber tomado en cuenta. Eso en mi mente era, pero no era así. Muchas veces hay situaciones que se salen de control y no sabemos cómo reaccionar ante ellas. Y muchas veces no quiere decir que tengamos la culpa siempre de todo lo que nos pasa, sino más bien sí tenemos la responsabilidad. La responsabilidad de estar bien depende mucho de nosotros mismos. Es importante que aprendas primero a preguntarte, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada hoy? ¿Qué parte de ti necesitas? Cuestiónate. ¿Qué parte de ti, desde dónde quieres escucharte? ¿Desde dónde quieres ser vista? ¿Desde dónde quieres que las otras personas se enteren de lo que estás sintiendo? Otra pregunta que también es importante hacerte es saber dónde te duele y por qué lo estás ignorando. Creo que es importante que te quede claro, primero distinguir qué es lo que te duele, tanto físicamente como emocionalmente. Entonces es importante que digas, me duele, me está doliendo. O sea, a veces sentimos
que cuando estamos llorando mucho por alguien, sentimos que cuando estamos llorando no podemos contener todas esas lágrimas, todo ese dolor. Muchas veces sentimos que ese dolor viene desde el pecho. Y ese es el dolor en donde decimos de ahí la frase que viene de me duele el corazón, ¿no? Porque básicamente estás conteniendo todas esas ganas de llorar, todos esos sentimientos lo estás conteniendo aquí, ¿no? En esta parte. Y es importante que aprendas a conectar con tu cuerpo. ¿Dónde te duele? A ver, esta situación me duele hoy, sí. Me duele porque ya no puedo con esto, porque no me lo quiero callar, pero no sé cómo sacarlo y lo único que siento de pronto es un malestar, es un dolor en el pecho. Aunque no lo diga, aunque no hables concretamente de qué es lo que me está pasando, pero sí, muchas veces lo siento. Y entonces creo que es ahí cuando es muy importante que aprendas a detectar y a ser consciente, sobre todo que lo aceptes y que digas, ok, nombrarlo es importante porque lo estoy haciendo consciente de qué es lo que me está doliendo y entonces seas capaz de sí comentarlo y decírselo a quien tú le tengas más confianza, ¿no? Y si puedes hablarlo con el terapeuta, pues mejor. En lugar de ignorar toda la situación, toda la sensación. Porque una vez que lo reconoces, una vez que ya sabes lo que te duele, cómo te duele, parece arte de magia, pero de verdad es así. Cuando te vuelva a pasar una situación similar, te vas a dar cuenta de que esa parte de tu cuerpo va a reaccionar. Va a reaccionar así. Y eso, por ejemplo, a mí hay algo que me pasa mucho, que es que cuando una persona, por ejemplo, se llega a molestar conmigo, me pasa de que, y esto, bueno, porque lo he descubierto a través de la meditación, bueno, he meditado y pues he sido más consciente de mi cuerpo, a eso me refiero, ¿no? Quiero dejarlo en claro. Pero algo que me quedó mucho de ciertas estrategias que yo tomé para entender mejor a mi cuerpo y la conexión que tiene mi cuerpo con mis estados de ánimo y todo esto, es que cuando alguien se enoja conmigo y no me lo dice, pero está enojado conmigo, ya después me lo dice, lo primero que siento es cómo se me cierra en el estómago. Se me cierra el estómago, realmente se me cierra el estómago y siento como un apretón en el estómago. Entonces, es una cosa muy chistosa y muy mágica para mí, aunque no es mágica, pero es muy chistosa porque es algo como si me dijera, esta persona no está bien contigo, esa persona está molesta. Entonces, a mí eso se me hace muy que me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que lo puedas nombrar, que lo puedas detectar para que eso te ayude a que en posibles situaciones más adelante en un futuro, pues tú sepas cómo reaccionar o sepas por qué te está pasando eso. Aquí viene la siguiente pregunta que es importante que te hagas. Y es, ¿qué me diría si me atrevo a expresar lo que de verdad estoy sintiendo? Esto quiere decir, por ejemplo, ¿cómo sería mi relación conmigo misma, conmigo mismo, si realmente me atrevo a expresar todo lo que estoy sintiendo con total honestidad? Porque si tú te das cuenta, cuando muchas veces reprimimos todo lo que sentimos y no decimos
todo lo que está en nuestra cabeza o está en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, en nuestra alma, eso se convierte en una bola de nieve que tarde o temprano se hace más grande y luego es insoportable, es insostenible. Yo creo que si tienes el valor de decirte las cosas de una manera honesta y clara, vas a poder solucionar o vas a poder tener soluciones claras y sensatas para ti. Te vas a dar cuenta que en ti están las respuestas, te vas a dar cuenta que eres capaz de lograr cosas, que eres capaz de cuidarte, te vas a dar cuenta que eres capaz de responder a tus propias necesidades. A veces el cuerpo no necesita solamente de medicamentos. A veces el daño es más profundo, el daño es más interno. A veces necesita tu alma llorar, descansar, hablar sin miedo. Necesita hablar desde la honestidad para entonces poder sanar. Y a veces, sobre todo, necesitamos de la mejor compañía. A veces necesitamos estar con quien más queremos, empezando por nosotros mismos. Y otra de las cosas que puedes hacer inevitablemente es, pues puedes hacer ejercicio para poder conectar más con tu cuerpo, con las sensaciones de tu cuerpo. También puedes hacer un escrito a tu cuerpo, puedes escribir algo hacia tu cuerpo, cómo te sientes, cómo lo sientes. Y bueno, también otra de las cosas es tomarte unas pausas. Siempre tomarnos una pausa. No es necesario siempre estar corriendo y mantenernos ocupados todo el tiempo y todo el día o distraernos, porque muchas veces lo que queremos es distraernos de lo que sentimos, ¿no? En cuanto sentimos las cosas y nos molesta sentir lo que sentimos, muchas veces queremos adormecerlo, ya sea tomamos cosas que no hacen bien a nuestro cuerpo, buscamos satisfacer con otro tipo de conductas, cosas que no están satisfaciendo de raíz lo que estamos necesitando. Entonces es importante hacernos como un espacio para pues quedarnos quietos, en calma y darnos cuenta de qué es, o sea, plantearnos la pregunta: ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando el día de hoy? ¿Cómo me estoy sintiendo de verdad? Y bueno, hasta aquí mi video de hoy. Como todas las veces te lo digo, espero que te suscribas, que le des like, que me regales este like, porque me va a servir mucho para seguir apoyando a este proyecto. Y también que me dejes tus comentarios para saber qué tipo de temas te gustaría que yo abordara, que habláramos en este canal. También que le des, que en este caso que toques ahí a donde está la campanita para que recibas las notificaciones de cuando voy a seguir subiendo un nuevo video, y que pues compartas con personas que creas que les va a servir esta información o que les es interesante este tipo de pláticas, de charlas que nosotros pues aquí hablamos en el canal. Y bueno, eso es todo por hoy. Soy Anel Aguiñaga y pues muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo. Nos vemos para la próxima vez. Bye.